Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. En esta porción bíblica, desde el versículo 1 hasta el versículo 6 ya de este capítulo 4, hemos avanzado al penúltimo capítulo de este libro de Primera de Pedro. Vamos a ser confrontados entre la diferencia que hay entre las personas que sirven al Señor y las que no sirven. Y la diferencia se va a notar en diferentes aspectos, especialmente en la manera de que los cristianos viven respecto a los no creyentes o de los no creyentes con los cristianos. Ahí se deja ver la diferencia. Y también vamos a aprender que debemos someternos al reino de nuestro Señor, que no nos hará popular en este mundo presente. Estar sometido al reino de nuestro Señor Jesucristo no nos hace popular, no nos hace, ¿no es cierto?, personas que seamos muy validados por la sociedad presente, sino que muchas veces va a implicar algunas contrariedades que en el caso de la iglesia primitiva y en el caso de los hermanos a quien le está hablando el apóstol Pedro, en muchos de esos casos resultó en persecución, en asesinato, en martirio por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo en consideración esto, hermano, la diferencia que debe haber entre cristianos y no cristianos, y que no seremos, ¿no es cierto?, populares en el mundo por ser creyentes, vamos al texto bíblico en el versículo 1. Toda nuestra atención entonces al versículo 1, donde dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien capítulo 3, este capítulo 3 terminó hablando del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el versículo 18 dice: porque también Cristo padeció
una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, el autor, en este caso el apóstol Pedro, se dispone ahora en el capítulo 4 a recoger lo que nos dijo en el capítulo 3, versículo 18, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la carne. Cristo sufrió en la carne. Cuando habla de la carne se está refiriendo eminentemente a su ser físico. Recordemos que Él, como Dios, tomó con postura humana, tomó nuestro cuerpo propiamente tal y sufrió en la carne. Entonces, esa es la idea que enuncia nuevamente acá en este capítulo 4 y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y el propósito, la idea que tiene, es que los hermanos de la iglesia primitiva que estaban, ¿no es cierto?, sufriendo la persecución, sufriendo el embate de los no creyentes, es que sus lectores, los hermanos que estaban, algunos en la diáspora, que estaban exiliados por causa del Señor Jesucristo. Ahora, obviamente, hermano, que cuando yo hablo de una interpretación primaria y es fundamentalmente a la iglesia del primer siglo, rápidamente nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Por lo tanto, estamos mirando, hermanos, que así como se le animaba a los hermanos cristianos del Asia a que siguieran el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera se nos anima a nosotros, que sigamos el ejemplo. Y dice el texto bíblico, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, el apóstol desea que los hermanos se armen, tomen armas, se alisten para una confrontación y alistarse, armarse. En este caso tiene que ver en el área mental, en el pensamiento. La estructura mental de los hermanos tenían que estar establecida del mismo pensamiento, o sea, de un pensamiento no errado, sino del mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Él, ¿no es cierto?, dice la Escritura que cuando estaba cerca de Jerusalén, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que a través del sufrimiento, a través, ¿no es cierto?, de la burla, a través de la tortura, a través de la muerte y de la muerte de crucifixión, Él iba, ¿no es cierto?, a traer muchos hijos a la gloria. O sea, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo estaba dando a luz la victoria más grande sobre el pueblo precioso que se estaba levantando en aquel tiempo, llamado los hijos del Señor. Entonces, el Señor, dice la Escritura, Él afirmó su rostro. Él, ¿no es cierto?, dijo, ya es hora, este es el momento de ir a dar, ¿no es cierto?, mi vida por los pecadores de este mundo. Entonces, dice que Él tenía ese pensamiento de avanzar a pesar que venía el dolor, a pesar que venía la zozobra, pero que sin embargo ese pensamiento le embargaba porque
iba a haber un gran triunfo en la esfera espiritual. Ahora, los padecimientos del Señor, lo vimos la semana pasada, fueron a causa de los pecados. Y de la misma manera, la idea del sufrimiento de los cristianos es producto de los pecados. Ya lo explicamos la semana pasada. La gente pecando yerra en contra de un creyente, de un hijo y de una hija del Señor. Por lo tanto, así como Cristo padeció por los pecados de la gente, de la misma manera los cristianos. Entonces, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Es probable que bajo alguna circunstancia tengamos que enfrentar, ¿no es cierto?, las contrariedades de la vida por nuestra cristiandad. Pero sigamos adelante. Eso es lo que trata de decirnos. El apóstol Pedro le decía a los hermanos, y también el Espíritu Santo nos dice a nosotros, sigamos adelante, armémonos del valor de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nos armamos del valor del pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, termina el verso diciendo, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, su entrega de su vida, su muerte en la cruz, trajo la victoria contra el pecado y contra la muerte. Entonces, le está diciendo el apóstol a los hermanos, ese mismo sufrimiento, si ustedes se van armando y por causa del pecado, ustedes reciben complicaciones en su vida. Noten que si ustedes perseveran, si ustedes son valientes, si ustedes notan que a consecuencia del pecado también van a tener una gran victoria. La misma victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a su resurrección, a su muerte y a su resurrección, nosotros también ahora, por estar en la fe, hemos muerto al pecado y hemos resucitado para andar en una nueva vida. Glorioso Señor. Entonces, armaos, alístense de este mismo pensamiento. No piensen que el Evangelio es, ¿no es cierto?, felicidad extrema. Claro, con el Señor, claro, con nuestros hermanos. Somos felices estando dentro de la fe y con la familia del Señor. Pero allá afuera no es tan sencillo. Y ahora el versículo 2, hermanos, dice el texto bíblico, termina el versículo 1, puesto que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo, hermano, ahora que ya nosotros estamos en la fe, ya no debemos vivir el tiempo que resta en la carne. Ahora, la palabra carne, que sale varias veces en la Escritura, tiene diferentes acepciones. Y habitualmente la palabra carne significa o tiene, ¿no es cierto?, la interpretación del yo. Pero en este caso, la carne tiene que ver con el resto de la vida, con la existencia humana. Entonces, acá el texto bíblico dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para no vivir el tiempo
de vida que nos queda. Ahora, la pregunta, ¿usted sabe cuánto tiempo de vida nos queda? No lo sabemos, no lo sabemos. Ahora, lo único que sabemos que el tiempo que nos queda es muy poco, hermano. Lo único que sabemos que el tiempo de vida que nos queda en este tiempo presente es demasiado corto. De hecho, este momento de estar en esta reunión ya se nos está acortando el tiempo, hermanos. Después, cuando nos vamos a nuestros hogares, después de la semana, cuando usted tome todas sus actividades, en los descansos, todo lo que hacemos en nuestra vida, está acortando el tiempo de nuestra partida. Y aún las personas más longevas, las que tienen buena cantidad de años de vida, hermanos, deben de saber, y todos debemos de saber, que el tiempo que nos queda es bastante corto, hermanos. Por eso en la vida no hay que ser engreídos, no hay que ser personas como que tenemos comprada la vida, decía mi suegro. No, mañana hacemos esto, el próximo año mejor hago esto que me están diciendo. No, en la próxima oportunidad, ¿qué es la vida? Dice la Biblia. Es una neblina que de pronto aparece y se va y ya no existe nada. Entonces, cuando habla la Biblia de la brevedad de la vida, es muy lacónica, la expresión es bíblica, hermano. Y aquí nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, esto poquito que nos queda, hermano, para no vivir conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay algunas personas que dicen, voy a esperar unos 10 años más, unos 15 años más, y de ahí yo creo que voy a empezar a servir al Señor. Mire que son engreídos, hermano. Mire que son orgullosos. Ellos piensan que tienen la vida comprada. Entonces dicen, no, a los 50 años, a los 60, a lo mejor voy a servir al Señor cuando me jubile. Sin embargo, el tiempo que nos resta en la carne, el resto de nuestra vida, de nuestra existencia humana, es cortísimo, hermano. Yo recuerdo, hermano, muchas vivencias de mi niñez. Y ahora ya no quiero mirar el carnet de identidad, hermano. Y en la medida que pasan los años, pero más rápido se van sumando. Hay un conocido nuestro que él, para tratar de vivir un poquito más, ya casi no duerme. Y esto es verdad, hermano, es su testimonio. Se acuesta muy tarde en la noche y se levanta muy temprano en la madrugada. Porque ese anciano ya nota que el tiempo se le está yendo muy rápido y él quiere aprovecharlo. Entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne, lo poco que queda, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, antes de Cristo, nosotros andábamos, o nuestra vida era conforme a la concupiscencia de los hombres, era conforme al deseo de agradarnos a nosotros mismos. Así era nuestra vida, pero se nos dan dos vías que nosotros debemos empezar a caminar, o en la una o en la otra, pero como creyentes nosotros tenemos que elegir la segunda, que debemos andar conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Conforme a la voluntad de Dios. Ese poco tiempo, hermanos, que nos queda, ese poquito tiempo que nos queda, debemos ser fieles al Señor, hermano. Debemos amarle con todo nuestro corazón y servirle mejor.
Hermanos, ¿qué estamos esperando para servir mejor al Señor, para amarle más de corazón al Señor, si es poquito el tiempo, hermano? Algunos les quedarán o nos quedarán, ya no sabemos qué decir en cuanto al tiempo, pero ese poco tiempo, hermano, debemos vivirlo conforme a la voluntad del Señor. No perdamos nuestro tiempo, como dice la Escritura. Entonces, redimamos nuestro tiempo. Es que, pastor, soy muy joven, pero mejor, hermano, da lo mejor al maestro. Tu juventud y tu vigor, dale el ardor de tu alma, el móvil de cada acción, hermano. El móvil de cada acción de que tú hagas, que yo haga, tiene que ser conforme a la voluntad del Señor. ¿Y por qué, pastor, está tan apurado? Porque poco es tiempo, hermano. Basta una llamada telefónica y que el médico de pronto te diga los exámenes están malos. Y ahí hay personas de pronto jóvenes que le dijeron eso. Nosotros en esta congregación hemos orado por varios jóvenes y que han partido ya de esta vida presente. Había una señora abogada y oramos por ella y ella vino a nuestra congregación, no sé, 35, 38 años y de pronto dictamen médico y ya al poco tiempo ya había fallecido, hermano. Entonces, hermano, la palabra del Señor es muy certera acá. Entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne, que es muy poco, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad del Señor. Que así sea con cada uno de nosotros, hermano. Conforme a la voluntad del Señor. Y el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, andando en concupiscencia, en embriagueces, en orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, está contrastando el tiempo que pasó de nuestra vida antes de Cristo con el resto del tiempo que nos queda, con el poquito de tiempo que nos queda. De ahora en adelante, en este poquito tiempo, no necesitamos, hermano, que nos controlen las pasiones de los hombres. Como dice acá, para no vivir, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, para andar sonriéndole a la gente no creyente, hermano, para ponerlo en la lata con ellos. Andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatrías. Ahora el apóstol Pedro hace aquí una lista muy parecida a la que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 13, y en Gálatas 5, 19 al 21. Y aquí, hermano, habla de esta lista que tiene que ver, ¿no es cierto?, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. Son tres grupos de graves pecados a la presencia del Señor. Uno tiene que ver fuertemente en el área sexual, hermanos. 3 de ellos del área sexual, 2 de ellos en el caso de embriagarse y otro también en la idolatría. Entonces, son prácticas, hermanos, que se hacían en la vida antes del Señor. Práctica diaria que se hacían antes del Señor. Y ahí están, hermanos. La adoración, lo último, la adoración a los ídolos.
Tal vez nosotros no tengamos ídolos en nuestra casa, un monito, en fin, que nosotros estemos adorando, pero de pronto estamos adorando, hermano, nuestras cosas. A lo mejor estamos adorando nuestra familia, nuestros hijos. Y no estoy diciendo, hermano, que tenemos que dejar al lado nuestra familia, nuestros hijos, pero todo tiene que tener su justa medida. No voy a ir a la iglesia porque vamos a cuidar a este niñito. Hermano, en el Señor, cuidado, hay cosas de idolatría. El tema sexual, hermano, cuidado con la vestimenta. Cuidado, hermanos. La gente que no conoce al Señor tiene una mente depravada y usted como hijo del Señor, como hija del Señor, tiene que hacer la diferencia, hermano. Tenemos que hacer la diferencia aún en nuestro porte, hermano. Qué bueno que en esta congregación nunca tenemos una norma en cuanto a la vestimenta. Pero ojo, cuidado, hermano. Eso no quita que nosotros vamos a estar imitando prácticas mundanales, hermanos, que van a traer deshonra al nombre del Señor, hermano. Cuidado con esto, porque el pecado más grave, los 3 pecados que se enuncian fuertemente aquí en la palabra del Señor, tienen que ver con el área sexual, hermano. Y el área sexual involucra todos estos elementos, hasta nuestra presentación. Entonces, dice acá el texto bíblico, baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que le agrada a los gentiles. No, al no creyente le gusta esta manera de ser, entonces yo sigo practicándola. No, amados en el Señor. Ahora, a los gentiles, versículo 4, mire, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Hermano, a esto, a los gentiles, a los no creyentes, les parece extraño que nosotros seamos diferentes. Disolución. Se dieron cuenta de un cambio que había en nuestras vidas, pues. Entonces les parece a ellos extraño. Pero ¿cómo? Si antes éramos compañeros, ¿no es cierto?, de parranda. Antes íbamos para todas partes juntos y hacíamos todas las cosas juntos. Pero ahora no. Entonces les parece extraño que no corramos con ellos en el mismo desenfreno y os ultrajan. Y nos calumnian. Y nos calumnian. ¿Cuántos saben que estoy, hermanos, predicando la Biblia? ¿Ah? Y nos calumnian. A lo mejor nos dan risitas por delante, pero ahora nos calumnian. ¿Por qué? Porque dicen, oye, ¿y por qué si antes iba con nosotros a estas actividades que incluían todas estas cositas que lo estamos pasando bien y ahora ya no quiere ir? Entonces ellos nos calumnian. Ahora el veredicto que pueda dar el mundo, hermano, no tiene ningún valor a la presencia del Señor. Amén. Ningún valor. Así que no hay de qué preocuparse. Ahora, el versículo 5, hablando de esta gente que les parece extraño, mira ahora que se hizo cristiano, no está con nosotros, ¿qué le pasa? No corráis con ellos en el desenfreno. Nosotros tenemos toda relación con las personas no creyentes, pero en los desenfrenos no, pues, hermano. ¿Ah? Esa es la diferencia. De disolución y os ultrajan, os calumnian. Versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Muchas veces, hermano, cuando uno ve la confrontación de los no creyentes, uno piensa que Dios le ha abandonado. Y
y que no lo va a defender. Pero, hermano, aquí dice que el Señor está por nosotros. Porque ellos, los que os ultrajan, aquellos que viven, ¿no es cierto?, en la concupiscencia de la vida, dice que ellos ahora darán cuenta. O sea, hermano, Dios va a juzgar, a hacer juicio. Y sabe, hermano, en el Señor nadie va a escapar del juicio de Dios, porque la Escritura dice que juzgará ¿a quiénes? A los vivos y a los muertos. No hay escapatoria. Y lo otro de este texto, hermano, tan interesante, que uno dice, pero de aquí que venga, desde que nací yo estoy escuchando la segunda venida del Señor. Igual que mi hermana Judith. Toda la vida escuchando la segunda venida del Señor. Pero mire lo que dice el texto bíblico. ¿Qué dice acá? Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado. Al que está preparado. Hermano, ¿para qué está preparado el Señor? Para hacer juicio, hermano. Para hacer juicio. Dice Santiago, capítulo 5, versículos 8 y 9, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, hermano. Porque la venida del Señor se acerca. Hermano, no quejéis uno contra otro para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ahí hay dos frases emblemáticas en Santiago 5, el 8 al 9, hablando que el texto que Él está preparado para juzgar. Él está preparado, uno, diga conmigo, porque la venida del Señor se acerca. Dos, he aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, hermanos, no nos sintamos como dejados de la mano del Señor. Él tiene preparado el juicio a las personas que han atacado su iglesia, a los que son fieles, a los que son leales a su obra. Nos miran como bichos raros, pero oye, vuélvete para acá, si acá lo pasamos bien. Están desesperados, ¿por qué no corren con nosotros? En el desenfreno y en la disolución, volví al 4. Y ahí os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y el versículo 6 concluye, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dijimos la semana pasada, hermano, que Pedro, de pronto él dijo, oye, que Pablo que habla cosas difíciles de entender, y la semana pasada estuvimos tremendamente complicados con cosas difíciles de entender, y ahora de nuevo, hermano. Ahora, la palabra porque del versículo 6 es muy importante, porque está hablando del juicio que va a haber para vivo y para muerto. Ahora, por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Muy importante, hermano, lo que voy a decir, muy importante. El evangelio se predica solo a los vivos. Poco amén, ¿eh? Como vieron que la Biblia dice que se predica a los muertos, entonces usted dice, ya se me equivocó el pastorcito este. El evangelio se predica solamente a los vivos, hermano. Y ya lo vimos la semana pasada, hermano, ya quedó con claridad absoluta.
Ahora, ¿por qué no se predica el evangelio a los muertos? Porque no hay una nueva oportunidad de salvación, como lo dice la secta, hermano. No hay una nueva oportunidad de salvación después de la muerte, porque dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una vez y después venga el juicio, hermano. Entonces, el apóstol Pedro nos está diciendo aquí que el evangelio ha sido o será predicada a personas muertas. Ese no es el punto. El evangelio fue predicado a personas vivas que en el momento que el apóstol Pedro estaba mandando esta carta, habían fallecido por el martirio, habían fallecido por la persecución, habían fallecido por enfermedad, se habían muerto de manera natural. De eso se está refiriendo, hermanos. Tal vez habían muerto de una muerte natural. Ahora, para que sean juzgados en la carne según los hombres, porque los hombres siempre van a hacer juicio respecto a los cristianos, hermano. Y da lo mismo, ellos van a hacer lo que quieren. Mire, ese eligió, ¿no es cierto?, la cristiandad y nos dejó de lado nosotros y lo hemos pasado tan bien. Da lo mismo lo que ellos digan, para que sean juzgados en la carne, en la vida, en la vivencia, según los hombres. Hermano, pero vivan en espíritu según Dios, hermano. Lo más grande que le había pasado a aquellos que habían muerto en la fe de nuestro Señor Jesucristo es que estaban vivos en el espíritu, hermano. Eso era lo más grande, según Dios, dice la Escritura, pero vivan en espíritu según Dios, y eso es lo que importa en la vida de alguien, hermano. Todo junto, hermano, todo el verso, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, según los hombres, entre paréntesis, da lo mismo. Es un paréntesis de nosotros ya. Pero vivan en espíritu según Dios. Si tienes un amigo, tienes una amiga, y le has mostrado el camino de la salvación y esa persona muere, hermano, regocíjate, regocijémonos, hermanos, porque esa persona ha muerto, pero vive en el espíritu según Dios, hermanos. ¡Qué maravilla! Sigue, vive en el espíritu según Dios. Entonces, que el nombre del Señor sea muy glorificado, hermano. Esta es una exhortación para estar firme en los últimos tiempos. En estos tiempos que estamos viviendo, ya hemos dicho, tal vez no habrá la persecución que experimentaron los hermanos del primer siglo, que fue tan feroz. Ustedes la conocen a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, especialmente, pero que nosotros también vemos a la redondez del mundo y de pronto cercano a nosotros también. Hay una cantidad importante de países que están sufriendo la persecución. Ya hemos hablado de esto. Pero, hermano, nos ha dicho la Escritura que nosotros también nos armemos del mismo pensamiento de nuestro Señor, que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque, hermano, enfrentando el sufrimiento de los hombres pecadores, hay una gran victoria para el Hijo y para la hija del Señor. ¿Ah? Entonces, que Él sea glorificado, hermano, que Él nos ayude y que nosotros entendamos que tenemos una tremenda responsabilidad de que debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio a los que están vivos, porque si se mueren van a estar ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor.
Colóquese en pie, por favor, voy a terminar. Vamos a ver qué versículo vamos a declarar ahora. El 2. Toda la iglesia, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la reflexión, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto? No, pastor, mínimo los 90, los 100 años me voy a ir. Nada, hermano. No nos vamos a dar cuenta cuando avancemos a eso. Cuando mi hermano mayor cumplió 27 años, yo era un niñito, decía, pero ¿cómo este hombre tiene tantos años? Claro, yo era el menor de 7 hermanos, entonces lo miraba, yo era el menor de la familia, y él 27 hermanos, 27 años. ¿Cómo este hombre, decía yo como niño, decía, cómo puede tener tantos años? Ahora, cuando alguien me dice, no, este señor, esta señora tiene 60, yo digo, ¡uy, qué joven! Para conformarme, hermano. Entonces, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las cosas de los hombres, sino conforme a la voluntad del Señor. Padre nuestro, Padre celestial, delante de tu presencia estamos en esta hora dándote infinitas gracias, Señor, por tu preciosa palabra que nos has tenido, Señor, esta exhortación a estar firme en estos tiempos finales. Señor, donde tú quieres que nos armemos del mismo pensamiento, que de pronto vamos a enfrentar sufrimiento, pero por causa de la fe, no otro sufrimiento por otras causas, sino por causa de la fe. Entonces tú nos has exhortado a través de tu palabra que nosotros nos armemos del mismo pensamiento tuyo, porque tú afirmaste tu rostro para enfrentar el sufrimiento, y a través de su sufrimiento vinieron muchos hijos, se dieron muchos hijos a la luz. De la misma manera, cuando enfrentamos el sufrimiento, tu palabra nos muestra, Señor, cómo, en primer lugar, aquellos que hacen sufrir o están contra el pueblo del Señor, se le está preparando un juicio, porque el juez ya está listo, el juez ya tiene todo listo. Sin embargo, los que mueren, ya sea de muerte por martirio, por asesinato, por causa de la fe, o tal vez por enfermedad o por una muerte natural, si verdaderamente ha conocido al Señor, está vivo su espíritu según Dios. ¡Qué maravilla! Que tú vas vivificando el ser interior cuando una persona conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ayúdanos a siempre estar predicando el Evangelio, a estar dando testimonio de la obra preciosa que nuestro Señor Jesucristo hace en cada vida, en cada corazón, porque van a cambiar de condición, van a cambiar de estatus, Señor, y van a pasar de muerte a vida, y si mueren en esta vida presente, a su vida en el Espíritu según Dios. Ayúdanos a cumplir la comisión, Señor, en este poco tiempo que resta, Señor. Danos valor, gallardía para amarte más, para servirte mejor, para no parecernos al mundo. Ahora que estamos en este tiempo de verano, cómo se empieza a mixturar las cosas mundanales con algunas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Tenga misericordia de nosotros, que haya una tremenda distinción aún cuando hayan 40 grados de calor. Que se note la distinción en nuestro porte, en nuestra presentación, en todo lo que somos, porque hay una diferencia, dice la Escritura, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Señor, ayúdanos a andar con temor y temblor delante de tu presencia. Y te adoramos,
te bendecimos, Señor. Y en esta preciosa oportunidad, como siempre, te rogamos, adorable Espíritu Santo, si hay alguien en esta hora que aún no ha venido a la fe de nuestro Señor Jesucristo, que empiece a anidar fe. Que venga al arrepentimiento de estar lejos del Señor, de estar independiente, de vivir en pecados, y pueda creer en Jesucristo, arrepentirse, creer en la obra de nuestro Señor, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, y empezar a experimentar una nueva vida en Cristo el Señor. Gracias, Padre. Toca más de alguna vida en esta hora, toca más de algún corazón, que alguien salga de este lugar anidando fe en la persona de Jesucristo. No importa lo que pueda enfrentar más adelante, porque ya sabe que el juez está listo para defender su causa, para defender nuestra cristiandad. El juez está listo, y la encomienda para los cristianos es simplemente ahora vivir en este corto tiempo haciendo lo que a usted le agrada. Gracias, Señor. Bendiga su palabra en nuestros corazones, de cada uno de los hermanos que hemos estado, Señor, en esta reunión, y que su gracia siga derramándose en cada una de nuestras vidas. Pedimos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.